Hola amigos, bienvenidos a un video más. Esta vez ya vamos a ver el último caso de los cortes elípticos. Pero antes de arrancar con el procedimiento, pues quería comentarles que ya en los videos anteriores, los videos que siguen, vamos a ver ya lo que tiene que ver ya ahora sí en el tema del trazado y desarrollo de láminas. Y a la par de que vaya subiendo esos videos, también voy a empezar a subir unos videos donde voy a dar clases de dibujo técnico con el propósito de la interpretación de planos, ¿cierto? Entonces vamos a ver, a medida que vaya subiendo videos de desarrollos de láminas, también vamos a ir viendo videos correspondientes a lo que tiene que ver con el dibujo técnico para la interpretación de planos. Entonces, bueno amigos, se vienen todavía temas aún más interesantes, así que la invitación es a que se suscriban si no lo han hecho, para estar atento a todos estos videos que estaré subiendo de ahora en adelante. Bueno, ya entrando en materia, tenemos aquí ya el último ejercicio o ejemplo que se puede presentar de cortes elípticos, ¿cierto? Donde vemos pues un tubo donde a él pues va reposado una viga, un perfil W, y donde va a ir soportado con estas platinas, una que va a ir ingresada en el tubo y otra pues que ya va de manera perpendicular a esta para terminar de darle la rigidez a la estructura. Aquí como si lo viéramos aquí de perfil, y si lo viésemos de frente, o sea, si lo viéramos desde esta perspectiva, pues veríamos el perfil y veríamos cómo entra la platina, ¿cierto? Nos están dando la longitud o la medida del ancho en la parte de acá de 444.5 y la parte de acá que vendría siendo pues el ancho del perfil de 8 pulgadas, que en este caso sería 203.2. En este otro acá nos están dando la longitud, ¿sí? En algunos casos nos lo pueden dar, en otros simplemente nos dan otras medidas y los ángulos. En este caso nos dan la longitud, además nos dan el ángulo, y adicional también nos están dando la longitud del soporte total, es decir, desde la pega pues del tubo hasta donde se soporta la viga W, que es de 304.8, son unas 12 pulgadas. Entonces amigos, creo que hay que hacer aquí, lo primero es calcular los dos diámetros de la hélice, ¿cierto? Sabemos que la hélice se forma por dos diámetros, uno mayor y uno menor. El menor aquí ya lo sabemos, nos están diciendo que es un tubo de 16 pulgadas, es decir, que estamos hablando de 406.4 milímetros, ¿cierto? Y nos están dando también, bueno, y aquí nos dan el ángulo, es decir, la proyección de corte total, ¿cierto? De esa elipse. Acordemos que la longitud acá total vendría siendo nuestro diámetro mayor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a calcular el diámetro mayor. Entonces, si nos fijamos, pues aquí se nos va a formar un triángulo rectángulo, ¿cierto? Si yo prolongo esta platina hasta acá, hasta que corte el tubo, ¿cierto? Se me va a formar un triángulo rectángulo. Entonces voy a tener su cateto adyacente y el ángulo, que en este caso es 35. ¿Qué tengo que hacer? Calcular la hipotenusa, que es este triángulo que tengo aquí, en donde tenemos nuevamente el cateto adyacente, que es el diámetro del tubo, 406.4, el ángulo de 35. Vamos a calcular la hipotenusa. Entonces, para calcular la hipotenusa, simplemente a estos 406.4 lo vamos a dividir por el coseno de 35. Eso nos va a dar la hipotenusa, en este caso 496.1. Entonces aquí ya tenemos los dos diámetros de nuestra elipse, ¿cierto? Diámetro menor, el diámetro del tubo, y el diámetro mayor, la que acabamos de hallar, 496.1, y sus respectivos radios de cada uno de ellos. Para el de 406 es 203.2 y para el otro es de 248. Entonces, volviendo acá nuevamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Aquí nos dan una longitud total desde todo el soporte pues de la platina. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hallar en realidad de estos 670, qué es lo que vamos a necesitar realmente de esos 670, que es este tramo de acá, que es lo que va a ser la elipse, ¿cierto? Lo que va a ser nuestra elipse. Entonces, para calcular eso, entonces ya si utilizamos la medida que nos dan acá, aquí se nos va a formar también un triángulo rectángulo, donde vamos a tener nuevamente el cateto o pues adyacente, perdón, que es 304.8, y su ángulo 35. ¿Qué tenemos que hallar? Esta distancia de aquí hasta aquí, que es nuestra hipotenusa, que es este triángulo que tenemos acá, ¿cierto?
304.8 dividido por el coseno de 35 nos da que es 372.1. Entonces 372.1 pues se los vamos a restar a estos 670 para así saber ya realmente lo que vamos a necesitar de la elipse. En este caso 670 restado con 372.1 nos da que es 298. De la medida de aquí hasta acá son 298. Entonces si nos fijamos, la mitad de toda esta longitud de la elipse, ¿cierto? La mitad de toda la longitud de la elipse es la que nos da el diámetro mayor, ¿cierto? Que es 248. Y nos dio que es 298. ¿Qué significa esto? Que nuestra elipse va exactamente 50 milímetros más de la mitad, ¿sí? Es decir, que esta es la mitad del tubo, ¿cierto? Van 50 milímetros más de la mitad de la elipse. Es decir, que esta platina, si cuando fuésemos a armar la pieza, pues ella no va a entrar así, porque obviamente sobrepasa la mitad del tubo. Esta platina solamente entra metiéndola directamente en el tubo, ¿sí? Metiéndola con su ángulo, inclusive con este ángulo de 35 se ubica para que entre, porque aún así metiéndola así de perfil tampoco entraría, tiene que ubicarse con los ángulos de 35 para que ella ingrese, y ya la ubicamos en el punto que va a quedar. Lo bueno de esto es que ya la platina aquí no se nos va a mover, porque al entrar así pues ella misma que se ajusta y mantiene sus 35 grados a la hora pues de armar la estructura. Se nos van a presentar estas situaciones, puede que inclusive algunas los requerimientos de pronto sobrepasen un poco más, o pueden haber otros requerimientos que no lo ponen así, sino que exactamente hasta la mitad. Entonces ya es así, entraría normal, ¿cierto? O hay otros, como en el caso del ejemplo que yo les puse en uno de mis videos, allá en mi trabajo, que las platinas no llegan ni que era la mitad, o llegan mucho menos. Entonces ya ahí pues simplemente utilizamos y calculamos el mero pedacito que necesitamos de la elipse, que es el procedimiento que hicimos en el video anterior, que los invito a que se lo vean. Entonces en este caso ya sabemos que vamos a utilizar unos 50 milímetros más de la mitad de la elipse, es decir, unas 2 pulgadas aproximadamente, ¿cierto? Entonces ya sabemos que son la longitud total que vamos a utilizar de la elipse va a ser 298. Ahora nuevamente para este ejercicio voy a dividir el cuadrante en 90. Recuérdense que yo siempre hago los ejercicios con un solo cuadrante, porque ya el resto pues se repite. En este caso solamente se van a utilizar 2 cuadrantes, porque vamos a trabajar es con prácticamente media elipse, ¿cierto? Entonces ese cuadrante 90 vuelvo y lo divido en 4 partes, en donde van a quedar ángulos de 22.5, 45 y 67.5 grados. A cada uno de los diámetros le voy a sacar el cateto opuesto a cada uno de esos triángulos que se me forman con estos ángulos, ¿cierto? Entonces, para el de 22.5, obviamente cojo el radio del diámetro menor, que en este caso es 203, ¿cierto? 203 multiplicado por el seno de 22.5, me va a dar que tiene un cateto opuesto de 77.7. Para el de 45 me da que es 143.5, y para el de 67.5 me da que es 187.7. Lo mismo hago con el diámetro mayor, ¿cierto? Que ya sabemos que el radio es de 248, viene siendo nuestra hipotenusa. Entonces 248 por el seno de 22.5 me da que es 95, por 45 me da que es 175.4, y por 67.5 me da que es 229, ¿cierto? Y aquí tengo los catetos opuestos de cada uno de nuestras medidas de los diámetros, y ya simplemente pues pasamos a trazar la elipse. Nuevamente levantamos las líneas centro, ¿cierto? La horizontal y la vertical. Sobre la vertical vamos a trasladar la medida del diámetro menor. En este caso la primera de 77.7, aquí va la línea. La que le sigue de 143.6, la de 187.7, y finalmente la del radio del diámetro menor, que es la del tubo, que es 203.2. Y sobre el horizontal vamos a trasladar la medida del diámetro mayor. Aquí está el radio del corte elíptico, que es de 248, luego le sigue la de 229, 175.4 y 95 con su respectiva línea, y se van a formar los puntos de corte, que ya eso lo hemos visto en los procesos de los cortes elípticos, ¿cierto? En este caso, como nuestra elipse ya la habíamos calculado, ya se sobrepasa 50 milímetros por debajo de la mitad, así como está marcado aquí. Entonces la medida del 95 también la repetimos acá abajo, que es esta línea que se ve aquí, ¿cierto? Y ya la unimos o la cortamos con la compañera de ella, que en este caso es la de 187.7. Esa la prolongamos hasta que la corte, y ahí se nos va a formar el otro punto de corte. Entonces ahí sí trazamos la elipse desde aquí hasta acá.
Y después de aquí a acá pues marcamos los 50 milímetros, que es lo que necesitamos, y ya ahí cortamos nuestra plantilla, o si la trazan directamente sobre la platina, no importa. Y ahí se corta nuestra, obviamente necesitamos la mitad, trazamos la misma secuencia, se traza en el otro cuadrante al lado, y ahí tenemos nuestro corte elíptico para esa platina, que nos viene quedando algo así. Tenemos la medida de donde empalma con la viga, que es de 203.2, su longitud de 670, el ancho que nos dan en el mismo plano, que es de 442.5, y tenemos aquí el corte total de la elipse, que es de 298. Como el corte pasa 50 milímetros de la mitad, vuelvo y les digo, hay que la platina no entra de lleno en el tubo, hay que meterla prácticamente de manera a tope o perpendicular a la cara del tubo, ¿cierto? Entonces, para que pueda ingresar, y ahí nos queda pues la platina con su respectivo requerimiento. Entonces, nada amigos, eso es todo por hoy. Ya este es el último ejemplo que tenía para mostrarles sobre cortes elípticos. Estos ejemplos son basados en experiencia, mi experiencia laboral, sí, que me ha tocado hacer este tipo de trabajos. Entonces, por tal motivo, pues se los comparto aquí a través de este medio, de las situaciones que me ha tocado resolver. Pueden que se presenten otros ejemplos de cortes elípticos, pero básicamente los procedimientos para calcularlo pues son los mismos, ¿cierto? Llevan una misma secuencia prácticamente. Entonces nada amigos, eso es todo por hoy. Acuérdense que ya vamos a empezar a ver ya lo que son los desarrollo y trazado de láminas, y también a la par voy a ir subiendo videos a la par de dibujo técnico para la interpretación de plano. Entonces se vienen temas muy interesantes amigos, así que espero que se suscriban y me acompañen en esta enseñanza. Hasta un próximo video.